Ya. Ya, jóvenes. Hoy día, hoy día vamos a ver una nueva temática muy relacionada con la clase del jueves pasado, donde vimos los derechos individuales que están establecidos en la Constitución. Estos derechos individuales que vimos el jueves pasados están enmarcados en un derecho internacional llamado los derechos humanos. ¿Ya? Hoy día vamos a ver sus características generales y los principales derechos y algunos ejemplos de ellos. ¿Ya? Hoy día, chiquillos, voy a explicar una parte yo y la otra parte la va a explicar la profesora Sandra, ¿ya? Y bueno, clásicamente hacemos el test, ¿ya? Así que la clase está ahí en dos. La parte del PPT, que voy a explicar yo con la profesora Sandra, y la parte del test, que también lo vamos a revisar con la profesora Sandra, ¿ya? Ya, cualquier duda, consulta, pregunta, aporte, reflexión, es bienvenido. Ustedes saben que es fundamental en esta clase de formación ciudadana que ustedes opinen, participen, ¿ya? Pueden hacerlo por el chat, el micrófono, por el medio que ustedes quieran. Profe, ¿qué es el objetivo? Ya, voy a correr esto. Perdón, Lice. Sí. Dice, identificar las características de los derechos humanos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hoy día? Características generales. Ya, voy a ver algunas preguntas. Bueno, algunos están hablando de política. Bueno, Bolsonaro, Robert, ya. Ahí vamos a hablar un poco hoy día bastante de la realidad política nacional e internacional. ¿Ya? Ya, chiquillos. Ustedes saben que por normas, como el protocolo en todo el colegio, se ha establecido que ingresen con su mail institucional, ya, el micrófono apagado, que solo lo activen cuando quieran aportar, lo mismo que la cámara, y el chat solamente para dudas, consultas y temas conciertos a la clase. ¿Bien? Y además, Mayimbu les recuerda que deben lavarse las manos y tener un distanciamiento físico, en realidad no social, de al menos 2 metros, por favor, ¿ya? Para que tengamos precaución ante esta pandemia. Muy bien, ya continuamos. Ya, chiquillos, ahora, como actividad inicial, quiero que reflexionemos en torno a estas dos preguntas. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Que alguien responda por el chat o quiera activar el micrófono. ¿Para qué sirven? Los escucho, los leo. Cri, cri. Para que nos pasen a llevar, dice Lisset, para proteger la integridad de las personas, bien, Josué, resguardar a las personas, dice María Ignacia, sí, Almendra, para que las personas tengan una buena calidad, para Para protegernos, resguardar para la garantizar que no sociedad. se cometan abusos. Ya, bien, sí, para resguardar la sociedad, lo que dijo la compañera por el micrófono. La idea es que sean un marco legal de derechos mínimos, que sean universales, ¿ya? Y quiero que me nombren ejemplos por el chat o el micrófono de vulneraciones, de derechos que han sido La vida vulnerados, negra que no han sido importa. respetados. ¿Cómo? Las vidas negras importan. Ya, las vidas, ya, sí, de algunos. ¿Qué más? Bueno, la dictadura. Den más ejemplos, por ejemplo, actuales. Hay uno muy en boga, muy en la tele, ocurrió hace muy poco. Ya, bueno, Chile hace 5 meses, igual se vulneran ciertos derechos humanos, igual está polémica en torno a eso. Profe, El con el caso de objetivo. George Floyd, Ya, bien, bien, ese caso de George Floyd en Estados Unidos, la discriminación es con la población negra, bien, el ya, asesinato eso es un de caso los bastante. mapuches. Ya, el asesinato y la represión al pueblo mapuche, eso es bastante importante. Ya, una compañera preguntaba por el objetivo, lo voy a poner ahí de nuevo, aunque estaba en el chat, la Yasmín, que es identificar las características de los derechos humanos. ¿Ya? Eso vamos a ver hoy día, los derechos humanos.
Ya, vuelvo acá. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos el caso de la población afroamericana en Estados Unidos, las dictaduras en América Latina, hace poco el estallido social. Vamos a ver que los derechos humanos son constantemente vulnerados. Muchos de ellos están en el papel, más que nada. No se respetan en gran parte del mundo. Ya, ahora, un origen histórico de los derechos humanos. ¿Cómo nacen los derechos humanos? Ya, los derechos humanos nacen en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes. ¿Ya? Fundamentalmente con los crímenes contra la población judía. De aquí vienen las clásicas películas que uno ve en la tele, El niño del pijama de raya, La vida es bella, ¿ya? El pianista. Estas películas que uno ve como el holocausto judío, que fue atroz, ¿ya? Esos crímenes contra la población judía, donde supuestamente mueren casi 2 millones de judíos en campos de concentración, ¿ya? Va a generar cierta sensibilidad en la población mundial, fundamentalmente europea y Estados Unidos, sobre que no se pueden cometer nuevamente estos crímenes. En 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y entre sus objetivos está buscar evitar estos horrores o crímenes de guerra, ¿ya? Fundamentalmente se busca evitar estos crímenes que se cometieron contra la población judía y en 1948 la ONU saca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Que buscan proteger a la humanidad de la vulneración de estos derechos. La idea, fundamentalmente, es no repetir crímenes como los que siguieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Fundamentalmente como el caso extremo que pasó con la población judía. Ya. Eh, por lo cual, la idea de este marco histórico es darnos cuenta que fundamentalmente los derechos humanos nacen producto de los graves crímenes que se cometieron contra un sector de la humanidad, fundamentalmente los judíos, ¿ya? No olviden, jóvenes, que el chat debe ser exclusivamente para cosas de la materia, ¿ya? No voy a andar tirando la talla por ahí. Ahora, características generales de los derechos humanos. Vamos a ver que tienen ciertos conceptos bastante particulares. Primero, los derechos humanos son universales. ¿A qué me refiero con eso? A que se deben respetar en todo el mundo, desde el extremo sur al extremo norte, desde la India a Chile, pasando por África, Europa, hasta el pueblo más alejado del planeta. En todos los lugares se deben respetar los derechos humanos. Pues hablamos de universales. Ojo, todo lo que yo estoy diciendo acá en el papel. Al principio dijimos que los derechos humanos son bastante vulnerados ya en el mundo, podríamos decir que pocas veces respetados, pero en el papel supuestamente son universales. Los tenemos todos. ¿Bien? Luego, inherentes. Son también innatos para todos los seres humanos, pues se asume que nacemos con ellos. O sea, todos tenemos los derechos. Es una cuestión como propia del ser humano, ¿ya? Es como un órgano, es como tener un órgano del ser humano. Todos los tenemos, ¿ya? Desde el momento de nacer, ya es una cuestión inherente al ser humano, una cuestión propia del ser humano. ¿Ya? Todos tenemos los derechos humanos, por lo cual también son universales, porque todos somos humanos, sin importar raza, color, religión ni nada. Ya, Joaquín pregunta, profe, ¿por qué la ONU no verifica que se cumplan los derechos humanos? Bueno, ese es un problema. La ONU debe fiscalizar que se aplique, ¿ya? Tiene ciertas sanciones, más que nada morales casi, algunas veces económicas, que se vulneran los derechos, pero no es una acción importante de fiscalización, de un castigo a un país que se vulnere. Simplemente es una labor de denuncia. Y nosotros tenemos el caso más particular porque la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU es la expresidenta Bachelet. Es una chilena, ¿ya? Es una chilena que es la que debe
velar porque se respeten los derechos humanos, ¿ya? Pero más que nada una labor de denuncia. Mira, te lo voy a decir en buen chileno, la ONU no sirve para nada. Te lo voy a decir así, en política. La ONU no sirve para nada. Su fin cuando se creó después de la Segunda Guerra Mundial era evitar nuevas guerras. Mira, 90 años, guerras de Vietnam, Irak, Afganistán, Kosovo y más. ¿Y para qué hablar de los derechos humanos? Que se respetan muy poco. ¿Y por qué no es imparcial? No es imparcial? Bueno, vamos a decir, sí, también la ONU es bastante... ve las vulneraciones en ciertos lugares y no en otros, ¿ya? Estados Unidos, por ejemplo, vulnera los derechos humanos a diario. Y ahí está la sede de la ONU, en Nueva York. ¿Y los gobiernos pueden evitar la fiscalización? Sí, sí, lamentablemente sí lo pueden evitar, ¿ya? Lo pueden evitar. Ya han habido casos emblemáticos, por ejemplo, cuando ocurrió la dictadura en Chile, la ONU vino a ver las supuestas torturas que se denunciaban en ese momento, que eran supuestas, pero todos sabemos que existieron, ¿ya? En ese momento el gobierno no las oficializaba y obviamente taparon todo y más. Y en algunos otros países se ha evitado, por ejemplo, la entrada de la ONU, ya en algunos casos, fundamentalmente países árabes, o alguna vez también lo hizo China, por ejemplo, ya por lo cual sí se puede evitar la introducción de la ONU. ¿Y aquí qué pasa con las dictaduras? Pregunta María Ignacia. Bueno, las dictaduras vulneran los derechos humanos. Hay tribunales ya que te pueden juzgar, pero son denuncias internacionales sin un peso. Ya no es más que nada de denuncias, no hay, los pueden seguir haciendo. Y Álvaro, los gobiernos pueden evitar, sí, y Valentina Ramírez, pero no sería un derecho de las personas que sean fiscalizados sus derechos, y hicieron de alguna forma para pedir que sean fiscalizados. Claro, debería existir un derecho, o sea, existe un derecho que se respete las normas jurídicas, pero lamentablemente no se hace así, no se respetan. Y eso es lo que tenemos que avanzar como humanidad completa, ¿ya? Y te hablo que fundamentalmente estos derechos existen en el mundo occidental como el nuestro, pero vámonos al mundo árabe, vámonos a África, donde las mujeres, por ejemplo, en muchos países árabes no pueden conducir un auto por ley o no pueden ir al estadio, por ejemplo, no tienen libertad política o tienen condenas aberrantes, como por ejemplo ser Profe, apiedradas o destruir sus genitales reproductivos. profe, Cuéntame. antes de que llegara la religión, incluso habían revistas donde habían mujeres usando ropa con poleras cortas y pantalones y mostraban el pelo y era súper normal y luego llegó la religión y ¡pam! Tienen que usar, no pueden conducir, no pueden hacer casi nada. Excelente. Un caso que tú nombras, por ejemplo, en Afganistán. Afganistán, antes las mujeres en un gobierno más democrático podían votar, incluso ocupar ropa común y corriente, como la que ocupan ustedes, y cuando se instauró un régimen islámico, volvieron a tener que taparse, a someter su autoridad al hombre. Ya, es verdad, tienes toda la razón. Muy buen ejemplo. Lo otro, los derechos humanos son irrenunciables. Ah, pero hay otra pregunta más. ¿Y qué pasa con la pena de muerte? Bien, joven, bien, bien, muy buena pregunta. Los derechos humanos condenan la pena de muerte. Por eso muchos países del mundo han ido eliminando la pena de muerte. Pero justo a Estados Unidos, el país donde está la ONU, la pena de muerte todavía existe, ¿ya? Eso te demuestra que ni siquiera el país más importante del mundo respeta los derechos humanos, no los respeta, ¿ya? Y Pero, Valentina, profe, entonces, cuéntame, cuéntame. es que en Estados Unidos está la sede, pero es como de una manera simbólica, porque Estados Unidos como país no está ligado a los derechos humanos y el presidente no puede escoger las leyes de cada estado, entonces por eso hay, creo que Texas sigue teniendo la pena de muerte, no estoy segura, pero hay varios estados que continúan teniendo la pena de muerte y otros que no, entonces como que está dispar en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, al ser un país federal,
cada país, cada estado, que sean como estas regiones, puede tener sus leyes propias. Tal como dices tú, algunas ya abolieron la pena de muerte, ya la sacaron, y otras sí todavía tienen la pena de muerte, ¿ya? O sea, algunas no están adscritas a este derecho humano y otras no. Ya. Y Valentina pregunta, entonces, ¿por qué pueden evitarlo los países? Porque más que nada esto es un tratado voluntario, Valentina. Es un tratado voluntario que todos los países adhieren, ¿ya? Pero en el papel no se aplica. Los países no lo aplican de gran forma, ¿ya? Vamos a ver muchos derechos que son vulnerados en Chile y en el mundo. ¿En qué situaciones se utiliza la pena de muerte en USA? Ya ahí no te sabría decir específicamente, pero yo sé que es fundamentalmente después de un juicio, de un crimen bastante horroroso, ¿ya? De gran magnitud. No es para cualquier caso, como por ejemplo el narcotráfico. ¿Ya? Ya, los otros son irrenunciables. Los derechos humanos, yo no puedo renunciar a los derechos humanos. Yo no puedo decir, no, saben que yo no quiero los derechos humanos para mí. ¿Ya? Todo humano los tiene. Y todos. No se puede renunciar a uno o a otro. Los otros son inalienables. La persona no puede ejercer sobre ellos ningún acto que impida su ejercicio. Ya, esto es lo más ridículo que estamos diciendo que no se aplican en la realidad en el día a día, en el cotidiano, pero en el papel se dice que son inalienables, o sea, no se pueden vulnerar en parte, ¿ya? Son las contradicciones de este maldito sistema que estamos gobernados como mundo. De ustedes como jóvenes, y yo también, aquí la profesora Sandra igual, estamos invitados a cambiar esto, ¿ya? Y imprescriptibles, y este concepto me gusta poner mucha atención. ¿A qué se refiere? A que estos derechos duran toda la vida, desde toda la vida, desde el momento de nacer. Por lo cual, si a mí, por ejemplo, me vulneraron un derecho humano cuando tenía 5 años y hoy día tengo 30, puede ser juzgado, ya puede ser reclamado igual. E incluso más allá de la vida, por ejemplo, les doy un caso, chiquillos. Todavía hay juicios por los crímenes judíos, por los crímenes que se cometen contra la población judía en la Segunda Guerra Mundial, porque como se vulneran derechos humanos, son imprescriptibles. Por eso todavía se denuncian y se enjuician violadores de la dictadura militar en Chile de actos que ocurrieron hace 40 años, porque los derechos humanos son imprescriptibles. Se pueden juzgar en cualquier momento de la vida, e incluso más allá de la vida, ¿ya? Por ejemplo, otros delitos que hemos hablado en clases, como por ejemplo, no sé, robar. Si tú robas y no te pillan en 10 años, ese delito prescribió, ya no es juzgable porque pasaron muchos años. Los derechos humanos no. Los derechos humanos siempre pueden ser juzgados. Son imprescriptibles. Profe, una ¿Ya? consulta. Valentina, cuéntame, dale. ¿Pasa lo mismo con el tema de los partes de los autos, no? Cuando pasan 10 años después de un parte, ¿esa parte se elimina? ¿O eso ya Sí, no? sí, señor, ese de parte se elimina. O sea, en realidad, lo que se elimina es tu condena. En Ah, parte te lo pasaron, pero no tengo que pagar una pero multa. no voy a pagar la multa. Excelente, no tengo que pagar la multa. Ya, profe, gracias. Por ejemplo, me voy a nombrar un caso súper particular, que Caradima, no sé si han escuchado Caradima, un sacerdote que fue denunciado por abusar de niños en una iglesia. Bueno, la justicia chilena comprobó que este ex cura había violado a estos niños, había abusado de ellos, ya, pero ese abuso había pasado hace muchos años, casi 30 años. Esas personas fueron abusadas cuando tenían como 10 años y denunciaron el caso a los 40, ¿ya? Y ese delito ya a los 10 años prescribe, ya no es juzgable, no tiene condena. Hace poco, sí, hace como un año, el presidente Piñera promulgó la ley de que esos delitos hoy en Chile son imprescriptibles. O sea, si tú denuncias 10, 15, 20 años después, te pueden juzgar, ¿ya?
Pero en el caso de tu parte, que quizás te pasaron por andar sin mascarilla en la calle, lo más seguro que en 10 años más va a prescribir. ¿Ya? Ya, la Valentina preguntaba. Entonces, ¿qué pasa con el derecho a la vida cuando no atienden a los ancianos por el virus? Nuevamente vulnerado. Vamos a hablar. Todos tenemos derecho, según derecho humano, y también en esta Constitución, lo vimos en la clase pasada, a una atención de salud. De partida hace poco, igual la presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet, como comisionada de Derechos Humanos de la ONU, dijo que en gran parte del mundo, producto del COVID, se está vulnerando este derecho, como también el derecho a la libertad, a la libre información y todo. Pero viven de pan al darse para los milicos que los torturaron. Mira, ahí tenía otra diferencia. Fueron crímenes horribles, horribles, y viven en cárceles como príncipes. ¿Ya? Cristian recomienda mejor pagar el parte. Sí, yo también te lo recomiendo. Ya, pagar el parte, por favor. Ya, chiquillos, esta parte la va a explicar la profesora Sandra. Vamos a entregar ejemplos, porque son muchos los derechos humanos, pero vamos a entregar los ejemplos más importantes y vamos a ir reflexionando, ¿ya? Así que yo estar atento al chat y ustedes van escuchando a la profe Sandra. Sandra, ¿estás por ahí? Ahí sí. ¿Se escucha? Dale. Sí. Sí, ya. Perdón, no se había activado el micrófono. Ya, entonces, Ya, tal como dale. decía el profe Boris, hay varios derechos que tienen diferentes características, los derechos humanos. Y uno de los derechos que nosotros podemos observar es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. O sea, el derecho de igualdad, de justicia. Ahí hay una imagen. No sé si alguien conoce la imagen, ¿quién podrá ser? Si le parece familiar. Chiquillo, en el chat, a viva voz. ¿Quiénes son los que están ahí en la foto? Carlos Larraín, muy bien, Florencia. ¿Ya? Entonces, este es un caso muy connotado sobre el hijo del diputado que atropelló a una persona y que en definitiva salió imputado. O sea, no tuvo condena con respecto a esto. Entonces, ¿realmente ocurre en Chile eso de que nosotros tenemos ese derecho de igualdad? No. No. Hay varios que me dicen que no. Ya, súper. Vamos a pasar entonces al otro derecho humano que nosotros tenemos. Esta es una serie de Netflix que nos hace referencia al derecho de que nadie está sometido a esclavitud ni a servidumbre. Ya, hace muchos años se abolió la esclavitud. Por lo tanto, nosotros supone que no se puede dar la esclavitud de ninguna forma. Eso realmente ocurre. La No se esclavitud escucha. o formas parecidas a lo que podríamos llamar esclavitud. Sí. Sandra, parece que se va tu audio. Que Sí, parece que se fue tu audio, Sandra. ¿O no? ¿Qué dice la gente por el chat? Sí, parece que se fue. Ahí sí. ¿Se escucha? ¿O no? No, no se escucha. Ya voy a seguir yo, Sandra, y cuando se vuelva a escuchar, me cuentas. Seguimos. Ya, me avisas. Ya, esa serie de Netflix, no sé si la han visto, cabrón. Es súper famosa hoy día. Se llama Así nos ven. Y habla sobre la discriminación racial en Estados Unidos.
Es súper buena, chiquillos. Tiene 4 capítulos, se la recomiendo de verdad. Habla el caso de 5 adolescentes de origen afroamericano que son condenados a la cárcel y después se demuestra que no eran así. ¿Ya? Es súper buena, sí, ya algunos ya la vieron. Ya, la Florencia pregunta si la esclavitud se podría considerar el exceso de horas. Mira, qué buena reflexión, Florencia. Yo creo que quizás se podría considerar, porque al final tú no tienes nada que hacer después, está absorbida en tu vida por el trabajo, ¿ya? Y hoy día quizás no exista la esclavitud en ningún lugar del mundo, pero sí existe la llamada trata de blancas, que son fundamentalmente mujeres de países pobres que son perseguidas, que son atrapadas y son llevadas a la comercialización sexual. ¿Ya? Profe, Que es uno de los grandes negocios fraudulentos del mundo. profe, Cuéntame, en Haití sí existe la esclavitud. ¿legal? No, No, pero en sí sí pero existe. No está como claro, de forma reconocida informal, legalmente, pero sí, existe. A claro, trabajo o sea, forzoso y todo. informalmente, bien, sí, de trabajo forzado, incluso ha existido algunas denuncias hace años atrás en Chile que se traían trabajadores extranjeros acá a trabajar de forma ilegal y sometidos por la fuerza, ¿ya? Hace poco salió Profe, un caso, así como 2 años atrás, salió un caso de unas coreanas que eran traídas como a trabajar en la prostitución. profe, Cuéntame, ¿quién iba a hablar ahí? Vicente, Cuéntame, Vicente. ¿sabe que en Haití existe una mafia que tiene tratos con empresas acá en Chile que enviando personas de allá que están con baja economía a trabajar acá, así como casi obligado? Ya. Sí, bien, bien, Vicente. Yo también he escuchado esas denuncias que traen haitianos engañados y los ponen a trabajar acá de forma forzada. Hace unos 10 años atrás también salió un caso de trabajadores paraguayos que eran traídos a trabajar a labores agrícolas de forma forzada. Bien. ¿Cuándo nació la idea de la supremacía blanca? Pregunta Álvaro. Fue fundamentalmente en el siglo XIX, en la época del imperialismo, que se creía que el europeo era superior. Obviamente eso no es así. Sí, Javier dice que se llora mucho en esa serie, sí, es súper triste. Debo decir que sí, se me fue la conexión. No hay problema, Sandra, estamos acá. Ya, ¿le dais con la otra? Ahí. Ya, ahora sí. Entonces, vamos Ya. con la siguiente que dice, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y el colectivamente. Entonces, ahí vemos el tema de la inmigración. ¿Todos realmente tienen derecho a salir de su país y trasladarse a otro lugar por mejores condiciones? ¿O hay veces que por fronteras o por razones políticas no se puede dar? ¿No, Misaela Valentina? ¿Alguien más? ¿Alguien sabe de qué es lo que es la imagen que aparece ahí? India, no, más cerquita. México, ya, ahí nos estamos acercando. Es un tren que recorre varios lugares para llegar hasta arriba de nosotros. Bien, ahí a países de Estados Unidos. Fronteras, Bolivia, ya. Cuba, ya. El profesor Boris sabía bien el nombre del tren, ¿cómo se llama? Sí, este tren se llama La Bestia. Le llaman La Bestia. Es un tren que recorre gran parte de México. Y lo que mayoría de la gente se sube ilegalmente son centroamericanos de El Salvador, Nicaragua, que intentan llegar con este tren al límite con Estados Unidos y poder pasar la frontera. Le llaman la bestia porque muy pocos de ellos sobreviven. Muchos se caen, son asaltados, son violados en el tren. Es súper triste la historia de ese tren.
Ya, a ver, algunos tienen preguntas por esto. Ya había uno de Josué que preguntaba la diferencia entre esclavitud y racismo. Ya, la esclavitud es cuando tú sometes a alguien por la fuerza a trabajar, ¿ya? A trabajar y sin remuneración. Y el racismo es cuando tú discriminas a alguien por su origen de raza, color, ¿ya? Y otro preguntaba, del inmigrante bien, de Honduras, bien Florencia, sí, la mayoría son centroamericanos. Y cuando alguien se le echa del país por traición de la patria, ahí también se vulnera su derecho humano, ¿ya? ¿Y qué pasa con lo de la visa? Bueno, la visa es un reglamento que establecen los países, ya que fundamentalmente Estados Unidos, para poder entrar a Estados Unidos, pero son condiciones extremas que se piden, casi tener dinero, antecedentes penales, incluso es bastante arbitrario si te dejan ingresar o no. Por ejemplo, Donald Trump ahora prohibió la entrada de cualquier salvadoreño. Y hace poco también prohibió la entrada incluso de gente de países árabes. Hubo un caso emblemático que el director de cine que se ganó el premio al Oscar a mejor película extranjera no pudo asistir a recibir el premio porque era de origen iraní. ¿Ya? Profe, ¿por qué los cuadros de pintura no hay ángeles negros? Mira, 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 Antonia, te voy a mandar un video muy bueno, que hay del exboxeador Mohamed Ali, que el tipo hace esa misma reflexión tuya, Antonia. Sí, ¿Por qué todo lo blanco es bueno? ¿Y por él qué todo lo incluso negro es malo? luego de haber ganado, volvió a su país y Sí, quería comer un completo y café. Y le dijeron que no, porque no servían a los negros. excelente. Mohamed Ali es un personaje ídolo, ídolo. El tipo, por ejemplo, el título mundial de boxeo, no lo quiso pelear en Estados Unidos. Y lo fue a pelear a un país que se llama Zaire, en África, para que ese país se ganara todas las ganancias de su pelea. Y Mohamed Ali, campeón mundial de boxeo, le quitaron el título mundial por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Fue llamado por el servicio militar y él no quiso ir. Y le quitaron el título. Ya, Profe, ya, ya, chiquillos. profe, Cuéntame. una pregunta. ¿Qué pasa con los derechos de la mujer en Afganistán? Bueno, los derechos de las mujeres son súper vulnerados en los países musulmanes como Afganistán. No tienen derecho a voto, no tienen derecho a tener licencia de conducir, no están sometidas a sus propiedades a la autoridad del esposo o del papá, son fuertemente vulneradas. Mira, y te voy a nombrar un caso. A las mujeres que se les compraba la infidelidad son castigadas a penas horribles. Por ejemplo, algunas las entierran hasta el cuello y quedan con la cabeza al aire y los hombres van y las apedrean hasta que mueren. Y otra es que simplemente les cortan el aparato reproductor femenino. Y ahora continúo con otro derecho humano. Dice, todos tenemos igual derecho a la protección contra la discriminación que infrinja. O sea, todos tenemos derecho a que no seamos discriminados. Hoy vimos el caso emblemático en Estados Unidos con la población afroamericana, en Chile, ojo, con la población mapuche. Hasta el día de hoy la gente que tiene apellido mapuche se siente fuertemente discriminada. A mí no me ha pasado en este colegio, pero me pasó en otro colegio que habían alumnos que se reían de otro cuando yo pasaba la lista porque tenía apellido indígena. O vamos a la población haitiana, que hoy día es fuertemente discriminada, por ejemplo. Después, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Nuestra libertad de opinión, por ejemplo. Ya que ahí se ve una protesta en la gala del Festival de Viña. En la gala hay millones y la miseria de las poblaciones. ¿Ya? Y esas protestas igual son reprimidas en televisión. Pues. Y toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Mira lo que voy a leer. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica. Miren, ahí tenemos ese derecho. No, podríamos hablar de toda América Latina como un derecho vulnerado. ¿Ya? Por lo cual, tal como partí al principio de la clase, los derechos humanos existen en el papel, existen en el papel, en el puro papel. ¿Ya? Los niños que se escapan del tsunami, imagínate, también son fuertemente vulnerados. Ahora otro, toda persona tiene derecho, mira lo que eres, mira lo que eres. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concernente a la instrucción elemental y fundamental, o sea, la básica. La instrucción elemental será obligatoria. Si en Chile hay educación gratuita en los niveles elementales, sí, están los jardines Junji, están los colegios municipales y todo, pero deberíamos avanzar también a la calidad, ¿ya? Bien, Valentina, la calidad. Antonio también nombra el caso anterior, de que hay familias completas que mueren por no tener vivienda, casa ni nada. Este derecho es muy particular. Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Mira, aquí podría haber puesto ejemplos de Chile, cualquier lugar, pero quise poner este ejemplo más emblemático, que es la cárcel de Guantánamo. ¿Ya? La cárcel de Guantánamo queda en Cuba, que en Cuba es un pequeño lugar de la isla, que era una ex base militar norteamericana, y ahí están la mayoría de los presos que Estados Unidos considera terroristas. ¿Ya? Miren cómo están detenidos. ¿Ya? Miren, la mayoría de los presos de Guantánamo no tienen condena, no tienen un juicio ni siquiera un juicio. De partida, una vez los trasladaron a Uruguay y quedaron automáticamente libres por la legislación uruguaya. La mayoría de ellos no tiene condena, simplemente una sospecha y fueron arrestados en el mundo árabe, muchos de ellos en el mundo árabe. Y son llevados a Cuba, a Guantánamo, a esta pequeña parte de Cuba. Ya, voy a las preguntas. Bien. Álvaro pregunta, ¿las construcciones de los países pueden hacer que se vulneren los derechos humanos de forma legal a las constituciones? Sí, pueden hacerlo. Sí. Están infringiendo la ley. Pero acá, como te decía, la ley está como en el papel, ya se respeta poco. Entonces, no hay una gran fiscalización y tampoco vaya a recibir sanciones por vulnerar derechos humanos. Y, por último, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. ¿De qué quiere ir ustedes, jóvenes? Porque ustedes se han dado cuenta que muchas veces uno funa a alguien por internet, pero todavía ni siquiera esa persona es enjuiciada, se ha demostrado su culpabilidad. Muchas veces esas personas son condenadas socialmente, pero no reciben una condena previa judicial. ¿Qué piensan ante eso, jóvenes? No, bueno, Josué ahí habla de que se prefiere gastar en la policía en vez de resguardar ciertos derechos humanos. Ya, ya, jóvenes. Además, existen comisiones. En nuestra historia han existido comisiones o instituciones que se han preocupado de resguardar los derechos humanos. Ya, bien, aquí, pero de la pregunta anterior está hablando algo Álvaro. Las funas son un arma de doble filo, sí, pueden condenar a una persona quizá inocente o también pueden generar una justicia social ante la falta de una justicia legal. Se juzga más a la víctima. Bueno, Belén dice que tampoco existe un sistema judicial que proteja a la víctima tampoco, bien. Ya, ahora, comisiones o instituciones nacionales
que resguarda los derechos humanos. El año 91 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido más que nada como informe Rating, ¿ya? Porque Rating era un ex ministro de Salvador Allende, abogado, que fue el que lideró esta comisión donde se denunciaron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. ¿Ya? Es una comisión y que estableció quiénes fueron las personas y cómo ocurrieron estos delitos. ¿Ya? Luego se creó, porque faltaron algunos casos, hubo algunas controversias, en el 2005 se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, llamada Comisión Valech, porque Valech era un ex sacerdote que presidió la comisión. Ustedes deben haber visto en historia que los organismos de defensa de los derechos humanos en la dictadura fueron fundamentalmente la Iglesia Católica en Chile. Por eso se puso un ex sacerdote. Y ahí está la imagen de la entrega del llamado informe Valech, ¿ya? Donde se identifican estas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Y actualmente tenemos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Que se preocupa porque se resguarden los derechos humanos en nuestro país, ¿ya? Pero más que hacer una denuncia, un informe, no hay mucha aplicación, ¿ya? Son estas personas que uno ve como en las marchas, que andan con chaqueta amarilla, así como la de Dark, ¿ya? Así como de esa banda, como que andan preocupados de que no se vulneren los derechos humanos. ¿Alguna pregunta, duda? No, Antonio, ¿por qué haciendo los tickets? ¿Por qué estaba hablando de eso de los tickets? Que los derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene menos obligación que los tickets. Ya, conclusión. Debemos avanzar hacia la aplicación y resguardo de los derechos humanos en todo el mundo, y todo el mundo lo puse en mayúscula como gritando, en todo el mundo, ¿ya? ¿Ya? Así que debemos llegar a eso, ¿ya? Ahora, jóvenes, vamos a Schoology. Van a Schoology y hacen el test. Esta vez el test es un términos pareados, un clásico de términos pareados, ¿ya? Que van a hacer en 5 minutos, porque es súper rápido, y lo vamos a revisar acá en el curso. Yo estoy proyectando un PDF con este test, pero no todo les va a salir igual, porque Schoology desordena los conceptos, ¿ya? Para que lo respondan. La idea es que ustedes sepan la definición al concepto, ¿ya? No el orden. No el orden. Eso. Así que los espero. Vamos, tenemos 5 o 7 minutos para hacer esto. Profe, ¿esa materia se puede usar para la cuenta de los memes? Sí, Valentina. Esto también se puede ocupar para los memes. Mi momento llegó. ¿Qué es lo que pueden hacer los derechos humanos si se denuncian vulneraciones de estos mismos? Sí, la verdad que tal como te he dicho, están más que en el papel. Ya, ya lo hicieron. Bueno, qué máquinas son. Ya, ya. Pongan listos los que vayan terminando, ya, y vamos a revisar en conjunto en el ratito que nos queda. Así que vamos haciéndolo, jóvenes. Cualquier duda, consulta, pregunta, yo voy a estar acá. El profe igual. ¿Qué es inherente? Que son propios del ser humano, son como si fueran un organismo, ya es como que nacemos con ellos, nos pertenecen siempre.
¿Entendiste, Antonio Navarro? Ya. Repito, esto igual puede ser utilizado en los memes. También como la casa anterior. Oh, Catalina, se te cerró. Pero puse datos. No, no sé si se puede. No. Los que vayan terminando, escriban en el chat para saber si terminaron. Ya, Catalina. Ya casi la mayoría ya va terminando. Vamos a esperar 2 minutos y revisamos. Está bastante fácil. Ya 1 minuto más y reviso. Catalina, ¿me preguntas a mí? ¿Yo bien? ¿En cuarentena? Sandra, no sé cómo estará. Lo mismo, en casita, en cuarentena, recluida. Muy bien. Estamos acá ya aburridos, yo creo que ya en encierro. Pero gracias por preguntar. Sí, gracias. Ya, esto dice que tiene 3 memes con los derechos humanos. No, tenéis caleta. Ya. Ya, vamos a revisar, jóvenes. Ya, este es el clásico que uno siempre ha hecho durante toda su vida escolar, términos pareados. La definición de la columna A con el concepto de la columna B. Vamos a ir uno y uno con la profe. Yo voy a partir leyendo y después la profe Sandra y ustedes responden por el chat cuál es la letra que corresponde a esa definición. ¿Ya? Guíense por lo que vamos a leer y por el PDF que estoy proyectando, porque es probable que en Schoology le haya salido en otro orden. ¿Ya? Ya, voy a partir leyendo. El 1 dice, no se pueden eliminar ni por voluntad propia o por la fuerza. ¿A qué letra corresponden? Ya, ya, bien, bien. La mayoría la D, bien. Ya, irrenunciables, bien. Son irrenunciables, no se pueden eliminar. Ya.
El 2. Ahí bueno, salen dos, pero el 2 con el guión. Dale, Sandra. Ya. Dice entonces, la número 2, la persona no puede ejercitar sobre ellos ningún acto que impida su ejercicio. ¿Qué letra vendría siendo? C, dicen por ahí, C. Parece que es unánime. Muy bien, la letra C entonces era esa. Bien, jóvenes. Ya voy con la 3. Son también innatos a todos los seres humanos, pues se asume que nacemos con ellos. ¿Ya? ¿Cuál es la alternativa? Ya, parece que la mayoría responde la correcta, bien, la E. Ya, la 3 es la E. Son inherentes a nosotros. Dale, Sandra. Muy El bien, la 4. número 4 dice, son por toda la vida, pueden ser juzgados incluso tras la muerte. ¿Cuál es la letra nativa esa? La letra A, dicen por ahí. A. Muy bien, es la letra A. Son imprescriptibles. Ya. Y ahí la última y final, la 5. Son para toda la población mundial, sin ninguna distinción. Ya la B, son irrenunciables. Bien. Perdón, universales, perdón, la B, son universales, son universales. Eso, me he equivocado. Ya, muy bien, jóvenes, muy bien. Estamos con esto, ya. Gracias por su asistencia, ya. Y hay algunos memes de ejemplo. A mí no me jodas con los derechos humanos cuando todos los que participan en las guerras de Medio Oriente son los países occidentales que los crearon, ya. Y si dice que existen los derechos humanos, ¿por qué los de raza diferente no los respetan? Y ahí tenemos un ejemplo de memes. No olviden que cualquier duda sobre los memes, yo les mandé la rúbrica, el PPT, hay una carpeta especial en Schoology para el trabajo. Estoy súper contento porque muchos ya, incluso algunos ya hicieron el Instagram, ya ahí están subiendo memes, historia y todo, me han consultado. No se olviden que deben ser sobre la materia, ¿ya? No vayan a poner uno por el cambio de gobierno, por el cambio de gabinete, por el cambio de gabinete, por Sichel. ¿Ya? Ya. Eso, chiquillos, que estén bien. Gracias a la profe Sandra por hoy día haber participado. Ya, gracias a todos, chiquillos, por estar acá. Sí, espero la próxima vez no tener problemas de conexión. Sí, no Chao hay a problema, todos. Sandra, sí se entiende. Ya. Chao, chiquillos, nos vemos. Cuídense.